abdominal. ¿Cómo debe de prepararse usted como paciente? ¿Cuáles son esas instrucciones que debe de seguir para que no tenga que volver al quirófano y para que también su recuperación sea exitosa? Hoy está con nosotros el doctor Jesús Martínez, especialista en cirugía general y también en pared abdominal. Doctor, muchas gracias por venir esta mañana a aconsejarnos. Cuando vamos a una cirugía, ya sea una diastasis, de repente una hernia abdominal o cualquiera que involucre la parte del estómago, ¿cómo debemos de nosotros prepararnos para que, número uno, la cirugía sea exitosa, ¿verdad? No tengamos que volver al quirófano porque existen un montón de circunstancias que hacen que se deba repetir la cirugía y también para que la recuperación sea exitosa. Claro. Primero que todo, muchas gracias por invitarme acá al segmento y lo más importante para todos los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía abdominal mayor, que esto significa que tiene anestesia importante y riesgos importantes para el paciente, es estar informados, ¿ok? Que aclaren todas sus dudas con el médico que tienen a cargo. ¿Por qué? Porque de ahí sale toda la recuperación, qué esperar posoperatoriamente, qué esperar durante la cirugía, cómo van a estar las cosas. Cosas importantísimas, los medicamentos, ¿ok? El medicamento preoperatorio, digamos, los medicamentos que tomamos crónicamente para la diabetes, para la hipertensión, se tiene que saber cuáles medicamentos se pueden usar antes de la cirugía y cuáles no. Usualmente se le da al paciente como una guía con un manual diciendo a tal hora te puedes tomar tales medicamentos, tal otro medicamento como la metformina no deberías tomarlo la mañana de la cirugía, el medicamento antihipertensivo sí. ¿Ok? Y eso hace diferencia, digamos, en el transcurso de la cirugía, por ejemplo, para la presión, ¿ok? Aquellos pacientes que son hipertensos. Otras cosas como el ayuno, ¿ok? Nosotros normalmente para una cirugía debemos estar por lo menos 8 horas de ayunos antes. Hay guías que nos las ponen un poquito más corto el ayuno dependiendo del tipo de cirugía que vaya a hacer. Por ejemplo, la cirugía intestinal y la cirugía de pared abdominal son distintas porque una trabaja sobre los intestinos y estos pues, reciben la comida y la pared abdominal es solo a través de los músculos, casi no tocamos los intestinos, entonces podríamos acortar un poquito ese ayuno. En la comida antes de la cirugía, digamos, hay que evitarla 8 horas, incluso los líquidos. Por eso preferimos operar casi siempre en las mañanas, ¿ok? Porque el ayuno es más fácil y más tolerable durante la noche. El paciente llega de un solo al hospital, se opera y sale el problema, sin ningún problema, ¿ok? ¿Qué otras cosas hay que tomar en cuenta? Medicamentos especiales. Aquellos pacientes que usan medicamentos especiales como inmunosupresores por problemas de artritis reumatoidea, por ejemplo, o esteroides como la prednisona, deben ser valorados primeramente por el especialista que los ve usual, ¿ok? Para que nos digan qué hacer con esos medicamentos. Algunos se pueden quitar un tiempo y otros no. Y la otra parte ahí en las valoraciones es la parte del corazón y los pulmones. Casi siempre los pacientes de más de 50 años, 60 años con alguna enfermedad de base importante, ¿ok? Inclusive los pacientes con problemas del hígado, los mandamos a valorar por el gastroenterólogo, el médico internista o el cardiólogo para que nos digan el riesgo quirúrgico que tienen y así de estar avisados. Claro, ¿verdad? Tener un preámbulo de lo que podría ocurrir. Doctor, existen muchas personas, y yo sé que en casa no me van a dejar mentir, que toman un montón de medicamentos, digamos, para otras dolencias o de repente suplementos alimenticios para tener una vida mucho más saludable. ¿Qué no se debe tomar antes de una cirugía, doctor, para poder ir bien preparados? Eso es importantísimo porque los suplementos son muy comunes en la actualidad. En mi práctica usual yo les pido que eviten los suplementos los días antes y los días después de la cirugía. ¿Por qué? Porque muchos de los suplementos, que no son vitaminas, por supuesto, no tienen estudios, a veces son de medicina natural y pueden interferir con los medicamentos que sí tienen estudios y son los que enviamos nosotros. Entonces el paciente puede evitarlos. Si son suplementos distintos, como suplementos dietéticos, proteínas, por ejemplo, Ensure, podemos acomodarlos antes y después de la cirugía en la recuperación para que el paciente tenga mejor metabolismo. Aquí hay que hacer énfasis, digamos, en que tenemos algunos suplementos muy importantes que los damos 5 días antes de la cirugía, que son para modular la respuesta inmunológica del paciente. Y esos pues, son recomendados por el médico, si son un poquito más caros y nos ayudan mucho a evitar infecciones y a mejorar la respuesta postoperatoria y la cicatrización. Ahora que habla usted de una mejora mucho más adecuada, ¿cómo debe ser entonces, doctor, el manejo del dolor? Eso es importantísimo también. Ok, primero que todo, todos los médicos le van a indicar al paciente, al salir de la sala de operaciones, una receta, ¿ok? Donde van a ir 1, 2, 3 medicamentos, quizás 4. Algunos para el dolor, otros para el parte digestiva, digamos, para la motilidad intestinal, para la acidez, algunas veces antibióticos, dependiendo de lo que hayan tenido.
estos medicamentos hay que tomarlos en la pauta correcta. Deberían ser cada 6, 8 o 12 horas, dependiendo del medicamento que sea, y no se deben saltar. ¿Por qué? Porque un dolor que da después de una cirugía va a ser más difícil controlar si usted no tiene los niveles adecuados en sangre del medicamento. Entonces hay que tomarlos justo como le dicen. A la hora que el doctor dice. Exactamente. Ahora, doctor, por ejemplo, ¿cuáles son las acciones que uno debería tener cuando está en la casa? Porque uno escucha, ¿verdad? A un vecino que le dice, no, se recupera más rápido si camina después de las 24 horas. Después un primo le dice, no, a mí me operaron de eso mismo y tiene que guardar reposo 4 días en la cama absoluto. ¿Qué es lo que se debe hacer? Primero, la cirugía abdominal, la cirugía mayor abdominal es una cirugía de cuidado, ¿ok? Seria. Hay que tomarla con la seriedad que merece, ¿ok? Por favor, si el vecino sabe lo que está hablando, adelante, hágale caso, pero tengan mucho cuidado con las recomendaciones y los mitos que se dan usualmente. Todos los pacientes tienen que deambular después de una cirugía, ¿ok? Porque la deambulación, caminar, evita las trombosis venosas, que son una de las complicaciones médicas que podemos tener después de las cirugías grandes, ¿ok? Pero no es que me voy a dar 20 vueltas al parque de la casa, ¿ok? Claro. Usted las primeras 2 semanas debe estar en la casa, debe guardar un reposo relativo, ¿ok? Debe estar tranquilo. ¿Qué significa? Que cada hora voy a darme unos 10, 15 minutos de caminada dentro de la casa. Que si voy al patio, que si voy a la cocina. Necesito estar, digamos, no en reposo absoluto. Necesito estar activo para evitar esas trombosis. Caminar también nos va a ayudar a mejorar el tránsito gastrointestinal, ¿ok? A la parte digestiva, que se motive más y se mueva más. Nos va a ayudar a recuperar la parte pulmonar. Entonces, la movilidad es muy importante. ¿Qué no va a ser definitivo? Esfuerzos, ¿ok? Porque si usted se va para el súper, carga las bolsas del súper, anda con un carrito, sale, entra, incluso aunque haya sido una cirugía laparoscópica, que son incisiones muy pequeñas, puedes poner en riesgo las reparaciones. A través de nuestro Facebook, ustedes también nos pueden hacer las consultas que quieran. Doña Eida nos dice que ella tiene miedo con respecto a las anestesias, porque dice que ella tiene problemas con eso, que son muy fuertes algunas y después le cuesta mucho despertar, y próximamente tengo que operarme de la vesícula y tengo muchísimo miedo. ¿Qué se puede hablar al respecto, doctor? Todos tenemos miedo de la anestesia, ¿ok? Incluso los médicos. Sí hay que notar que la anestesia, incluso la general, ¿ok? Es segura en el momento actual. Son rarísimas las muertes anestésicas, ¿ok? Y los pacientes, los protocolos que hay para manejar a esos pacientes son totalmente adecuados y tienen mucho tiempo de estar estudiados. Entonces, es normal sentirse un poco ansioso antes de una cirugía. Sepa siempre que va a estar en las mejores manos. Nuestros anestesiólogos son los mejores, la verdad. Y pues sí, puede ser que cueste un poquito despertarse por los medicamentos, sobre todo que ponen para la sedación posteriormente. Pero el efecto va a pasar, se va a sentir bien y va a poderse recuperar. Doctor, ¿cómo se debe de cuidar la cicatriz después de una cirugía? Porque usted bien decía que la laparoscópica, ¿verdad? Cada vez avanzamos más en tecnología y son menos invasivas estas cirugías, pero igual hay que hacer una incisión. ¿Cómo se debe de cuidar la cicatriz? Okay. Es importante saber que el tamaño de la cicatriz está relacionado a cómo se puede complicar o qué tanto cuidado hay que darle. A una cicatriz más grande, más cosas pueden pasar, entonces hay que darle más atención, ¿ok? Hay muchas técnicas de sutura y muchos apósitos que usamos en las cicatrices. Todo depende de lo que se está haciendo. Por ejemplo, ¿ok? Si tenemos una cicatriz grande que se hicieron puntos por dentro y le pusimos un apósito especial encima, por ejemplo, un tipo porcelera, estas cicatrices, eso no se toca. ¿Okay? Eso no hay que hacerle absolutamente nada porque ese apósito está funcionando. Si tenemos puntitos por fuera, hay que curarla 2 veces al día durante el baño, ojalá con algún jabón antibacterial, ojalá con clorexidina y mantenerla seca todo el tiempo. Algunos casos necesitarán faja posoperatoria, otros no, dependiendo del tipo de procedimiento que haya sido. Importante, los datos de alarma en la cicatriz. Cicatriz que duele, que se abulta, que se pone roja o que supura, es una consulta obligatoria y rápida al médico. Doña Jane nos pregunta a través del Facebook que hace un mes la operaron de una hernia umbilical y aún le sale una secreción color amarillo claro del ombligo, que no tiene mal olor, además le duele un poco la parte baja del ombligo. Ella consulta que si es normal, doctor. Normal no es, pero sí puede ser esperable, ¿ok? Es muy común cuando hacemos cirugías de la pared abdominal que la zona grasa se abra, ¿verdad? Y se llene de líquido. Eso se llama un seroma. El líquido que drena un seroma es normalmente un líquido
amarillento, cristalino, puede mojar las gasitas, un color como paja aproximadamente, no es purulento, no huele feo. Este líquido normalmente se va a ir quitando poco a poco solo. Inclusive, dependiendo del tamaño de la araña, puede salir en grandes cantidades. Lo que hay es que dejarlo que salga totalmente y cuidar mucho la herida, porque ese líquido da humedad, macera los bordes y puede prevenir, o bueno, puede dar una infección, la cual hay que prevenirla. Y eso se da cuidando la herida y curándola adecuadamente. Doctor, ¿qué consejo se le puede dar a Juliana? Porque dentro de 3 meses le van a hacer una histerectomía por tumores específicamente. ¿Cuál es la forma adecuada para cuidarse antes de la operación? Ok, importantísimo. Si tenemos una cirugía programada a unos meses, podemos hacer muchas cosas. Lo mejor que podemos hacer es mejorar nuestro estado nutricional, ¿ok? Ahí van dos partes. Los pacientes que tienen muy bajo peso tienen que comer mejor para aumentar sus proteínas, aumentar su masa muscular. Los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad necesitan bajar de peso. Bajar de peso nos ayuda muchísimo a todos los cirujanos que practicamos cirugías en abdomen a que la recuperación sea mejor. ¿Por qué razón? Porque cuando hay un panículo adiposo, una grasita aumentada, la posibilidad de que se abra la herida, de que haya una infección, es muchísimo más alta. Eso es importante. Lo otro es que haga ejercicio, mantenerse con un estado cardiovascular bueno, caminar, trotar, etcétera, nos va a ayudar a que el momento de la anestesia sea mucho más fácil para el anestesiólogo y la recuperación postoperatoria sea muchísimo mejor. Vea, Heidi dice que ella trabaja con adultos mayores. ¿Cuánto tiempo tendría que tener de reposo después de una cirugía de esterilización? Ok, reposo depende del tipo de cirugía. Usualmente 15 días a un mes, dependiendo de lo grande que haya sido. Claro. De nuevo, no podemos tomar estas cirugías porque me siento bien, porque no he tenido dolor, porque ahí está el punto de la cuestión. El problema. Si usted se siente muy bien, pero no está con el tiempo adecuado, puede hacer cosas inadecuadas y echar a perder la reparación. Claro. Doctor, ¿le parece si nos quedamos respondiendo algunas preguntas? Claro. Muchísimas gracias. Muy amable. Para servir.